Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Festival Benengeli de Literatura en la sede del Instituto Cervantes de Casablanca. En este marco tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de uno de los autores más fecundos de la literatura española actual. Estoy hablando de Alfonso Mateo Sagasta. Es un autor que tiene ya una trayectoria bien consagrada en el panorama literario actual, que ha venido publicando varios libros partiendo de un área un poco humanística. Ha estudiado Geografía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado como arqueólogo, ha participado en varios proyectos de arqueología, también ha trabajado como librero en la librería Tipo y también como antropólogo. Yo creo que la primera fecha que se indica en las publicaciones, 2002, cuando publicaste tu primera novela, El color de las especias. El olor de las especias. El olor, mejor dicho, el color y olor. Ya estamos en el humor, ¿no? El olor de las especies. Pero... A partir de entonces has desarrollado una notable carrera, siendo ganador de varios premios, como el de Ciudad de Zaragoza, el Caja Granada, el Espartaco de la Semana Negra, 2 veces. 3 veces, muy bien, enhorabuena. Enhorabuena. Y luego también ha publicado, claro, escribe relatos, escribe ensayos, artículos, y tiene ya en su haber, que creo, 7 novelas. 8 novelas. Hay que actualizar esto. 3 ensayos. 3 ensayos y todo. Y entre estas novelas hay una trilogía que protagoniza un personaje que has creado en tus libros, Isidoro Montemayor. Esta trilogía a la que me refiero se compone de Ladrones de tinta, 2004, El gabinete de las maravillas, 2006, y El reino de los hombres sin amor, 2014. Creo que la literatura de Sagasta se inscribe dentro de lo que los críticos llaman novela de ficción histórica, o histórica de ficción, narrativa de carácter histórico, de carácter realista, documentada, y que se desarrolla en épocas determinadas y con la presencia de personajes típicos de estas épocas. Yo creo que a esta presentación muy breve que acabo de hacer, yo creo que el autor también puede añadir algo sobre su propia personalidad, su propia carrera. ¿Cómo nos presentas un poco más allá de lo que acabo de decir, tu propio quehacer literario y lo que has hecho hasta ahora? ¿Quién es Alfonso Mateo Sagasta realmente? Yo, bueno, primero buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Yo creo que gran parte de mi obra literaria parte del desengaño con la historia. Desengaño en cuanto yo como estudiante de historia creía que la historia existía de verdad, que era una cosa real que íbamos a descubrir y que íbamos a poner al servicio de la sociedad. Pero cuanto más historia estudias, más cuenta te das de que todo es una gran ficción, hasta que ya acabas cayendo en considerar, que es lo que me pasa a mí ahora, considerar un poco la historia como un género literario. Y en ese sentido sentí una libertad absoluta cuando dejé de pretender justificar todas las decisiones todas las decisiones quiero decir narrativas, ¿no? Los historiadores lo que hacen es apuntalar mucho lo que están diciendo con todo tipo de referencias, que cuando uno empieza a hurgar de verdad en las referencias ve que la mayoría son huecas, ¿no? Pero dar el paso a la absoluta libertad creativa, ¿no? Y eso pues es muy importante. Para mí, desde luego, fue determinante. De hecho, en la época en la que yo era librero, que fueron 11 años, mi primer libro, que es El olor de las especias, trata sobre el mundo que yo estaba trabajando como arqueólogo, que es el siglo X en la península ibérica, la Marca Media, en fin. Todo eso no lo he vuelto a tocar. O sea, ya a partir de ese libro ya no he vuelto a trabajar sobre la Edad Media ni a hacer nada sobre la Edad Media. Dejó de interesarme, en realidad. Entonces, es como un nuevo empezar. Entonces, al no encontrar respuestas, digamos, satisfactorias en la investigación, en el ensayo,
has buscado respuestas en la literatura, en la ficción, ¿no? ¿No es así? Yo creo que las respuestas las buscamos todos, porque a mí me preguntan muchas veces, cuando empecé a escribir novela, me decían, oye, lo que cuentas es verdad, porque claro, parece que hay una obligación social para un escritor de novela que escribe una novela en un periodo histórico, tú tienes que contar la verdad. Hay una especie de demanda social en la cual te dice, no, no, es que tu obligación es enseñar historia a la comunidad, no puedes mentir. Y uno dice, oye, ¿qué es mentir? No hay tal cosa. O sea, no puedes mentir sobre algo que no existe, que no es real, porque la historia no es real. Y ahí empieza mi investigación también sobre la ontología de la historia, cómo se construye la historia, que es una cosa que hablábamos antes, ¿no? De escribir un ensayito que es la oposición, que es un ensayo donde parte de las tres creencias fundamentales que nos han enseñado a todos en el colegio. Primero, que la historia existe, luego que la historia nos enseña, para no tropezar dos veces en la misma piedra, ¿no? Hay que estudiar historia para no equivocarnos otra vez. No es cierto, porque el ser humano reincide en sus errores sin ningún problema, porque para que no pasara eso, tendría que pasar lo mismo a las mismas personas en las mismas circunstancias. Como nunca es así, no puede serlo, luego siempre va a ser igual. El caso más claro lo tenemos en el Holocausto, en los grandes genocidios. ¿Cómo es posible que la humanidad con los genocidios no aprenda? Pues no aprende. No aprende porque, en realidad, el que está cometiendo un genocidio lo justifica. Cree que es posible y que en realidad él tiene razones para hacerlo. Si no, después del genocidio nazi no habría habido ninguno más. Pero bueno, hemos tenido muchísimos y seguimos teniendo genocidios constantemente. Es decir, la historia no nos enseña lo bestias que podemos llegar a ser, pero en términos genéricos. Y luego no nos explica, porque la historia se narra mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Se narra con una voluntad del camino que vamos a seguir. O sea, una comunidad se define a sí misma en función de hacia dónde va y en función de eso se explica. Con lo cual el pasado no funciona. El pasado está al servicio de la sociedad. Quiere decir que hay que distinguir claramente lo que es pasado de lo que es la historia. El pasado son datos, los datos están muertos a no ser que se les dé una explicación, una cadena de causas y efectos que los una. Eso es a lo que llamamos historia. Y esa cadena de causas y efectos se modifica en cada generación y en cada circunstancia, y cada sociedad, cada comunidad. Entonces yo la historia, al momento de escribir mis relatos históricos, pues me replanteo también qué es mi sociedad y qué es lo que yo quiero. No sé si... Entonces, escribir la historia es un procedimiento de búsqueda de la verdad, pero la literatura no es el arte de mentir. Pero partiendo de que la verdad no existe, sí. Para mí la historia es una construcción de un relato coherente y que sea sobre todo útil socialmente. Esa es la función de la historia. La historia tiene que ser útil socialmente. La creatividad literaria, que va un poco en paralelo, es igual de importante. Pero es una cosa es hacer sentir a la gente, al lector, hacerle sentir algo con las palabras, es complementario de que la historia que estás contando sea coherente. Es decir, son dos partes de la misma forma de trabajar, ¿no? O sea, yo soy muy cuidadoso con los detalles, por ejemplo, de la vida cotidiana en el siglo XVII o en el siglo XIX o hoy mismo. Con esos detalles soy muy cuidadoso, porque investigo mucho, efectivamente, y sé cómo funcionaban las horas del día, qué comían, cómo se vestían, si les dolía el pie o no, en fin, eso soy muy cuidadoso. ¿Para qué? Para que luego cuele la gran mentira. O sea, tú tienes que apoyarte en los pequeños detalles para que las grandes falsedades pasen con naturalidad. Yo hablaba con Paco Taibo, por ejemplo, imagínense que si yo les digo que Pancho Villa fue a dar la vuelta a Torreón, antes de la batalla de Torreón, y iba con una yegua preñada, y que por eso se movían despacio, y que pararon a mitad de camino, a mitad de noche, porque la yegua no podía seguir, y pararon y tomaron tasajos a carne seca, salada, y al día siguiente acabaron. Si yo cuento todo eso detalladamente, la pregunta de si realmente Pancho Villa dio la vuelta a Torreón cuela
porque les he contado tan pormenorizadamente ese paseo que el hecho del paseo, nadie se pregunta que eso sea mentira. Esa es la cuestión. En la literatura eso es. Lo que pasa es que cuando uno ve los ensayos históricos, dice, hombre, también son narrativa, también son literatura. O sea, es que en un ensayo histórico tampoco aprendes historia leyendo ensayos, tienes que tener una perspectiva y un criterio, porque el narrador, el historiador, está rellenando cantidad de supuestos, está sacando inferencias, deducciones, se está creando un universo para que funcione su tesis. Y claro, eso hay que tener esa perspectiva. Y eso es en lo que yo intento trabajar. Es decir, bueno, pues hay cosas que a mí no me gustan nada de la historia de España, por ejemplo, tradicional, de cómo se nos ha narrado la historia de España. Y en mis libros son novelas históricas, pero lo modifico. Claro, esta es la tarea de cómo. Yo creo que hay aquí una contradicción a veces, porque lo que busca el historiador es la verdad. Y lo que busca, eso es lo que él cree, sí. Sí, y sí. Lo que busca el literato es la verosimilitud y la ficción, sí. ¿no? Y aquí los objetivos son diferentes, ¿no? Pero yo creo que el historiador también busca verosimilitud, porque la verdad no existe. Ah, bueno. Claro, es que cuando un historiador te dice, no, y es que lo importante en la historia es el rigor de la investigación. Dice, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el rigor? Que no mientas. Sí. Vale, o sea, yo acepto, pero el no mentir da igual, te sigue abriendo un campo enorme a la especulación y un campo enorme a valorar los datos de una forma u otra. Depende cómo queramos verlo. Entonces, hablando de historia, cuando, por ejemplo, te planteas escribir una novela histórica, ¿escoges el marco histórico antes de empezar la novela o es el argumento y la idea, la trama de la novela la que impone el marco histórico y tú buscas la época más adecuada a la trama? En el caso, por ejemplo, de la trilogía de Isidoro Montemayor, Ladrones de tinta, es sobre el mundo cervantino y es sobre el misterio de Alonso Fernández de Avellaneda, que es el autor del Quijote apócrifo. Normalmente oímos hablar del Quijote siempre como el Quijote, ¿no? Una cosa como una pelota, el Quijote. Pero el Quijote son dos libros escritos con 10 años de diferencia, que es un universo para un escritor. Y no tiene nada que ver la primera parte del Quijote con la segunda. Ha pasado muchas cosas entre medias, pero estructuralmente son dos cosas completamente distintas. La primera es una novela escrita de encargo, pretendiendo buscar el éxito, pretendiendo sacar dinero y de la forma en que se leía, tengan en cuenta que los está escribiendo. Un bestseller. Es un bestseller para analfabetos, que es lo que es la primera parte del Quijote. La gente no sabía leer. ¿Cómo se leían los libros? Como se hace en el mismo Quijote, en la venta de Juan Palomeque, en voz alta. O sea, lo que hacían era reunirse un grupo de amigos, un grupo de personas, o en una venta, o en una taberna, en un bodegón, en un mesón, en el dentista. Y uno, el que supiera leer, que pasaba por allí, lee en voz alta y entretiene a los demás. Esa es la primera parte del Quijote, por eso es fragmentaria, por eso tiene muchas historias entre medias, por eso se pueden barajar los capítulos. Es un libro construido para divertir y poco más, con grandes y maravillosos descubrimientos, pero puntuales. La segunda parte no tiene nada que ver. La primera parte está hecha para buscar dinero, la segunda parte está hecha con ira. Pero con ira y además de un hombre mayor, enfermo, y que ya está a punto de claudicar y que le da un ataque de ira porque sale la segunda parte del Quijote firmada por Avellaneda y reacciona, pero reacciona con tan mala suerte, maravillosa suerte para nosotros, con tan mala suerte que cuando decide contestar a Avellaneda y escribir la segunda parte del Quijote, ya no tiene materiales. Ya ha publicado las novelas ejemplares en el 13, ha publicado el Parnaso, el viaje al Parnaso, los entremeses, con las 8 entremeses, las 8 comedias y los entremeses, ya las ha entregado ya a Villarroel. O sea, no tiene material, no tiene nada en el cajón. Y tiene que escribir un libro para contestar a Avellaneda sin materiales, es decir, y es la primera novela occidental, la primera que desde el principio hasta el final está Don Quijote y Sancho Panza y recorre todo el proceso, y la segunda parte del Quijote es la primera novela, no el Quijote. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces,
yo a la hora de escribir Ladrones de tinta, que es la búsqueda de Alonso Fernández de Avellaneda, pues claro, sí reconstruyo todo ese mundo del siglo XVII. Y sí reconstruyo todo lo que está en torno a Cervantes, que en ese momento en Madrid están conviviendo pues Lope de Vega, Medinilla, Vélez de Guevara, Quevedo, Góngora. Tirso se ha ido a Toledo porque está preparándose para viajar a América, en fin, pero todos los demás están allí, están en Madrid en ese momento con distintas edades, pero están allí. Y en ese cocedero es donde se gesta toda esta historia. Entonces, todo esto da lugar a una polémica literaria, ¿no? entre las distintas corrientes, entre las figuras de la época. Claro, la gran polémica es quién es Avellaneda. O sea, durante 300 años ha habido todo tipo de hipótesis, porque no se sabe quién es Avellaneda. Es un seudónimo, se sigue sin saber quién es Avellaneda. Yo decidí escribir esa trilogía, que era tu pregunta de antes, porque me metí en el Quijote. O sea, yo había leído el Quijote en el colegio, nos habían hecho leerlo en el instituto, cuando tenía 14, 15 años, me había parecido un rollo tremendo. Entonces lo releí con 30 y muchos. Y me pareció, me deslumbró. Y me deslumbró no solo el Quijote, sino el misterio detrás del Quijote. El hecho de que la novela de Avellaneda sea fundamental para entender la segunda parte del Quijote y ver que la segunda parte del Quijote es la primera novela, cómo está escrita, cómo está construida, todo eso, dijo, bueno, es que esto es un misterio, esto es un thriller literario del siglo de oro. O sea, es que seguimos, es un misterio que no hay derecho que este misterio sea patrimonio de los filólogos, ¿no? Y de los historiadores de la literatura. Esto hay que sacarlo a la calle, porque normalmente casi nadie sabe eso. Casi nadie conoce toda la historia, la intrahistoria del Quijote ni del Quijote de Avellaneda. Es una cosa que ha quedado ahí para historiadores y ya para filólogos. Y me apetecía sacarlo y crear una historia de investigación y en realidad es un thriller literario, es un thriller de la época, donde ya juega además sobre qué es la literatura. Pues la literatura para nosotros es de qué escriben los escritores. Y yo creo que todos escribimos de lo que nos rodea, de nuestro mundo, ¿no? De nuestras pequeñas miserias y nuestros pequeños dudas, aventuras, amigos. Todo eso, pasado por el filtro de tu cabeza, se convierte en literatura, ¿no? Y ellos hacían lo mismo, o sea, Cervantes, Lope, todos hacían lo mismo. En realidad, todo su entorno está en sus libros. Y yo, a la hora de escribir, pues se me ocurrió una idea bastante borgiana, que es que si yo creo un personaje del siglo XXI, que es Isidoro Montemayor, si todos los escritores escriben sobre su mundo, si yo a este tipo lo pongo a trabajar o a hablar con esos grandes escritores, pues lógicamente, de alguna forma, Isidoro debería aparecer o tener un peso en la obra de esos escritores en su momento. Es decir, establezco un juego en el cual Isidoro Montemayor, autor, personaje del siglo XXI, se convierte en generador de la literatura del siglo de oro. ¿Cómo hago eso? Pues a través, por ejemplo, Isidoro Montemayor es el que le va a decir a Lope de Vega cómo escribir Fuenteovejuna, o a Vélez de Guevara el diablo cojuelo, porque todas las anécdotas que a él le van pasando tienen que ver con eso. O sea, y él va a ir despertando esa curiosidad y esa voluntad creativa en los distintos autores. A Lope, una historia que tiene Isidoro con la condesa de Cameros es precisamente lo que luego se va a convertir en El perro del hortelano. Entonces, todo ese juego de literatura es lo que está en Ladrones y que también está heredado de Cervantes, la realidad y la ficción. ¿Dónde está la raya, ¿no? ¿Dónde está ese mundo que se va rompiendo continuamente? Y que ese es lo que a mí, por lo menos, lo que más me divertía. Bueno, si nos limitamos a Ladrones de tinta, y viendo, aquí tenemos dos ediciones de Ladrones de tinta, y con dos portadas diferentes. Si nos fijamos bien en estas portadas, hay dos cuadros. Aquí hay un cuadro que nos puedes comentar. Luego aquí, la misma portada da una idea de lo que es el mundo de capa y espada de la época del siglo de oro. ¿Qué nos podrías comentar sobre cómo se ha hecho la idea de
Porque eso lo explicas en el prólogo, cómo viene el título y cómo surge esta idea de ladrones de tinta. Ladrones porque todos son ladrones de unos de otros. O sea, cuando hablo de Avellaneda, digo que la novela va sobre la búsqueda de Avellaneda, de quién es Avellaneda. Isidoro Montemayor es el taur que vigilaba el juego de cartas que tenía Francisco Robles, de verdad, tenía un juego de cartas ilegal en el sótano de su casa, en la Ribería, en la calle Santiago. Y Isidoro es el encargado del garito. Y Robles le encarga a Isidoro que busque a Avellaneda para partirle las piernas, o sea, es una cuestión puramente económica. Y por eso está la historia de Ladrones de Tinta de la primera edición, está la primera edición, sí, que es un juego de cartas. Es un garito de naipes. Y en la segunda, esta es ilustrada, porque esta es una edición preciosa, ilustrada por José María Gallego. Isidoro Montemayor no tiene cara en la novela, porque Isidoro es, entre otras cosas, él es garitero, él es corrector de pruebas de imprenta y se gana la vida también escribiendo gacetas, que son pues una especie de avisos, son como cartas para distintas personas fuera de la corte, informándoles lo que luego van a ser las gacetas y van a ser los periódicos, ¿no? Informándoles de las cosas que pasan. Y en esas gacetas, lo que cuenta una de esas gacetas es Ladrones de Tinta, que es el encargo que le han hecho. Digamos que Ladrones de Tinta es una gaceta que le cuenta a otra persona. Esa persona es el lector, o sea, cada lector es el receptor de esa gaceta. Pero no tiene cara, porque como se habla en primera persona, no sabemos cómo es. O sea, él nunca se describe a sí mismo. Algunas veces dice que se peina el bigote, pero sabemos que tiene bigote, pero poco más. Y entonces, la cuestión es que aquí el cable lo pone cara. José María Gallego, el dibujante, pues él crea su personaje, y crea su personaje como se lo imagina. Y esa es la portada, ¿no? La portada no es mía, es la visión del dibujante, que se ha imaginado esa sombra que es Isidoro, y luego está dentro de muchas escenas. Pero su miedo, él decía, dice, bueno, a ver qué te parece el Isidoro que he dibujado. Digo, tú algo te dé la gana. El que yo he escrito, yo me lo imagino. Cada lector se imagina el suyo, tú sabrás. O sea, yo no me puedo meter ahí ese es tu Pero sí, la novela está repleta de descripción de garitos, de juegos, sí, de lampa, de las apuestas, de los naipes. ¿Cuál es la importancia del juego y de la picaresca de aquel entonces? El juego era fundamental, porque además era el gran entretenimiento social, jugaban todos. O sea, Cervantes jugaba Góngora. Góngora decía que tenía también un garito de juego en su casa, en la calle del Niño, donde él vivía, que luego se supone que es la misma casa que compró Quevedo para echarlo. O sea, Góngora y Quevedo se odiaban a muerte. Entonces, Góngora vivía alquilado en una casa, el que compró Quevedo, lo echó a la calle, a Góngora, y para limpiar el aire de las saumerios, de los efluvios pestilentes gongorinos que decía, pues quemó versos de Garcilaso para limpiarlo. Y ese era el rencor era eterno. Era una cosa, es muy bonito, la verdad, cuando uno recorre todos los poemas de unos y otros, cómo se atacan, la verdad es que es muy divertido. La mayoría de esos poemas en su momento no se publicaron, eso circulaban a mano, eran billetes a mano y ya está. Y muchos anónimos están, se supone que son de unos o de otros, pero bueno. Pero digo que Góngora en esa casa dicen que tenía también un garito de juego ilegal con el conde de Villamediana, con don Juan de Tasís y Peralta, mantenían un garito de juego, o sea que el juego era lo normal, las casas de trucos era lo normal, que se llamaban, y eran casas de juego y casas de... Lo que ahora es el billar, pero es un billar con pinchos, ¿no? Es pero ahí se veían las clases sociales, las distintas... Jugaban todos. La baraja, empieza así la novela, con precisamente que la baraja es el arma más peligrosa que hay, porque además te pone a saltar con un cuchillo, pero el cuchillo no permite el crédito, ¿no? O sea, tú, sin embargo, jugando al naipe, el crédito te puede arruinar. Te saltan con una navaja y se llevan lo que tienes, pero nada más. Pero en principio toda la sociedad giraba en torno a eso. Era el entretenimiento, era lo normal, el entretenimiento, y aquí está en todas partes y en todos los niveles sociales. El juego era permanente.
Pero me dirás, Alfonso, que uno de los retos estilísticos en tus trabajos, en tus novelas en general y en Ladrones de Tinta en particular, es cómo recrear el humor del siglo de oro. ¿Cómo crear este humor del siglo de oro que era un humor típico de la época, que quizá no es realmente el humor de nuestros días, porque el lenguaje era diferente, las situaciones humorísticas eran diferentes? ¿Cómo has logrado hacer, digamos, la recreación de este humor? Porque el humor es el nuestro, es el actual. Claro, el problema, uno de los grandes problemas de Cervantes, problemas quiero decir a los lectores en español, de Cervantes, es que hemos perdido las referencias culturales. Cervantes escribe con una ironía muy sutil y es muy divertido si eres capaz de percibir esas matices. Pero claro, la ironía depende también de la relación cultural y de un montón de sobreentendidos que nosotros hemos perdido. Entonces, se nos escapa muchísimo de lo que está diciendo, muchísimo. Y, por otra parte, está el juego del lenguaje. Una de las partes graciosas del Quijote es que el personaje de Don Quijote habla de forma arcaica. Sí. Y en nosotros no lo percibimos, porque todos nos parece que hablan de forma arcaica. Entonces, perdemos esa sutileza del lenguaje que, sin embargo, en las traducciones, si están bien hechas, se conserva. Entonces, a veces disfrutan más los que leen el Quijote en inglés o en francés que los que lo leemos en español, porque si el traductor es bueno, es capaz de mantener... Claro, pues eso tenemos aquí a un traductor, porque es un esfuerzo enorme, cultural además, porque claro, tienes que y tomar decisiones, sí. ¿Qué es que convertir esas ironías, esa sutileza irónica en la nuestra? Esas relaciones tenemos que ser capaces nosotros de percibirlas para reírte, para ser capaz de entender y ver por dónde van los tiros. Yo lo que escribo es con lenguaje absolutamente actual, para empezar. Eso es una decisión también que tomé en su día, porque otro de los grandes problemas de la lectura de los clásicos es, en español, es porque claro, la gente no lo entiende. O sea, te cansa leerlo porque hay tantas explicaciones que tienen que darte, el vocabulario también es bastante diferente, y estás todo el rato con las notas a pie de página y exigen un esfuerzo añadido. Y hombre, yo entiendo que puedes estar con notas a pie de página si estás leyendo El Buscón, pero una novela actual no tiene sentido, con lo cual el lenguaje es el nuestro y se tratan como nosotros. Yo he eliminado el voseo, todo eso no existe. Se tratan de usted, de tú, las estructuras verbales son las mismas, actuales. Sí. Entonces, y la ironía es la nuestra. Las bromas que hago, aunque tienen un aroma del siglo XVII, sí. Pero un aroma, sin embargo, se entienden el lector actual. Es decir, que eso es un juego, el humor es muy, muy, muy difícil. Pero si investigamos un poco, vemos que hay referencias del teatro del siglo de oro y también de otro género muy importante del siglo de oro, que es la novela picaresca. Entonces, sí. ¿Cómo has transmitido el espíritu del teatro del siglo de oro, olvidando el arte nuevo de hacer comedias en aquel tiempo, de Lope de Vega, y la picaresca también, el sentido de la picaresca y la ironía de la picaresca, todo esto se nota en lo que pasa es que yo intento traer hoy en día esos conocimiento que el lector cree tener, pero por ejemplo la picaresca es un género profundamente moralista. O sea, es un género que lo único que está diciéndote es enseñándote a comportarte, cómo tienes que comportarte. Eso está pensado para educar al pueblo. Pues dice, mira lo que hice, mira qué mal me fue, no hagas lo que yo. Básicamente eso es una aventura tras otra. Yo lo que intento es... Eso existía, pero Isidoro es completamente amoral, o sea, no es moralista en absoluto, es un jeta, es un superviviente. Le pasa todo tipo de cosas, pero no pretende enseñar a nadie, ni pretende educar a nadie. Entonces, eso está el hecho de las pequeñas juegos
guiños con las comedias, como decías, ¿no? Hay muchos guiños con las comedias que funcionaban, pero eso no quiere decir que se utilice, que pretenda hacer como hacía Cervantes, de incluir entremeses, entreverados en los textos. O sea, Cervantes, si os fijáis, en más del último tercio del libro, de la primera parte del Quijote, Don Quijote está durmiendo, o sea, no existe. Es un personaje que pierde la confianza en él, lo deja durmiendo en un desván, y lo que van pasando es una sucesión de entremeses, uno detrás de otro, y además muy bien encadenados, porque un personaje de un entremés trae otra aventura con otra serie de personajes, y uno de ellos trae otra aventura, y eso es un juego de cadena que está muy bien hecho, y que incluso en la segunda parte también mete a un entremés. Las bodas de Camacho es un entremés, pero ahí ya disimulado, porque ya Quijote forma parte de toda esa historia, ¿no? Ya es él el que hace de juez, el que ayuda a uno, a otro, decide quién es bueno, quién es malo, en fin. Pero todo eso está tan presente en el 17, yo tenía que traerlo, pero como guiños, que también esto es lo de siempre, ¿no? Yo intento escribir, pero tampoco pretendo que todos los lectores disfruten de lo mismo. Yo supongo que habrá quien se ría de unas cosas, otros de otras, habrá quien entienda las referencias literarias, no es necesario. El ladrón de tinta se tradujo al francés y me decía, no, es que en Francia no se va a vender mucho porque nadie, aquí muy poca gente ha leído el Quijote. Digo, hombre, y en España tampoco. En España, en realidad, si dependiera de eso, el que lo haya leído, pues lo va a disfrutar más probablemente. O a lo mejor, que eso sí me ha pasado, gente que lo ha leído y le ha entrado curiosidad por leer el Quijote. Digo, pues mira, qué orgulloso me siento. Es verdad que este libro invita a leer el Quijote. Es una obligación primero leer el Quijote antes de leer las obras de... Hay que leerse la primera parte del Quijote, el Quijote de Avellaneda, la segunda parte y luego Ladrones de tinta para entenderlo todo. Claro, sobre todo el Quijote de Avellaneda, porque es una invención sobre una invención del mismo Cervantes. Pero bueno, pero eso es, en la época era normal. O sea, los plagios, no existía el plagio. No. Cada uno podía usar lo que le diera la gana. Los personajes están al servicio de las musas y cada autor podía utilizarlos. De hecho, se utilizan. El caso más evidente, que todo el mundo sabe, Romeo y Julieta, de Shakespeare. Sí. No lo inventa Shakespeare, es una noveleta de Mateo Bandello, y el mismo Lope de Vega tiene otra novela, se llama Castelvises y Monteses, que es la misma historia. Cada uno puede utilizarlo como quiera, está ahí. Los personajes están ahí, úsenlos. Lo único que se pide es que se devuelvan enteros, ¿no? Es la única, que no les cortes una pierna, o sea, que más o menos que puedan usarse. Es verdad que en Ladrones de tinta, en otras obras, estamos ante textos narrativos construidos con las técnicas narrativas, claro, comunes y conocidas, pero en ellas hay mucho teatro. Yo creo que el teatro que más te llama la atención, como acabas de mencionar, es el entremés cervantino. ¿Por qué el entremés? No, más que el entremés, el diálogo, que yo creo que es fundamental de Cervantes. A mí, Cervantes tiene para mí dos cosas fundamentales, que son introducir la realidad, la cotidianeidad en el texto, y la fuerza del diálogo. Cosa que, por ejemplo, en lo que citabas antes de la picaresca, no hay ese diálogo. Hay un discurso previo, luego la aventura y un discurso final. Pero la reflexión está fuera del diálogo, no hay un diálogo. Sin embargo, Cervantes, es que el diálogo es fundamental en el texto. Es fundamental para desarrollar la historia, para que la entiendas. Los discursos que hace son dialogados siempre. Y a mí el diálogo me encanta. Más que el teatro como tal, la estructura de diálogo. Cómo van saliendo las cosas muy despacio según se va dialogando. El diálogo es muy importante en el entremés, más que la acción. Más que la acción, porque es muy rápido. Sí. Y luego en este libro también, porque estás emulando aquí a Cervantes, en el mismo prólogo, creas tu propio Benengeli. Claro, ya que estamos... un fautor, como dice un crítico, no un autor, sino un autor ficticio, que crea un palimpsesto o un manuscrito
sobre el cual basas toda la historia. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco esta historia del pergamino y del manuscrito como técnica que utilizas en tus textos? Eso es una broma más. Tampoco lo inventa Cervantes tampoco. Eso en las guerras civiles de Granada está ya. O sea, ya está el uso del autor intermedio. Y a mí me parecía muy divertido porque me apetecía hacerlo así, sobre todo porque me liberaba, no escribir en tercera persona, me liberaba de cómo tratar a estos grandes personajes con naturalidad. Entonces, para eso, lo normal es que fuera un contemporáneo. Contemporáneo es Isidoro Montemayor, que los conoce cara a cara y puede escribir de ellos como si no fueran los grandes literatos que luego han sido, sino como unos señores que se morían de hambre y que se buscaban la vida como podían. Entonces, en esa construcción es donde ¿cuál es la pregunta? Se me ha ido. ¿Cómo utilizas el pergamino o el manuscrito? El creado. Sí. Entonces, yo decidí que Isidoro iba a ser el narrador, entonces a partir de eso digo, bueno, pues igual que Cervantes. Cervantes, para empezar, se distancia del texto, porque los primeros 7 o 8 capítulos, él empieza en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, él, está escribiendo él. Sí. Cervantes está escribiendo los primeros capítulos y de repente dice, se me ha acabado el texto, cuando los dos están con el vizcaíno y Don Quijote con las espadas en alto. Y entonces Cervantes se va a pasear a Alcalá de Toledo y se compra su propio libro, porque compra el Quijote. Compra el Quijote, que está en el Alcaná, en letras arábigas, de bueno, pues este hombre, entonces, ¿qué pasa? La primera parte, esa que nos ha narrado, no es decididamente Benengeli. La segunda parte, no sabemos si incluye esa primera parte o no, porque él, en realidad, ese texto que ha encontrado, que dice que es decididamente Benengeli, continúa a partir de las espadas en alto. Dice, entonces sigue la pelea, pero sí, lo anterior no está, con lo cual ya hay dos autores. Los primeros capítulos, Cervantes, luego Cide Hamete Benengeli, pero es que luego además hay un tercer autor, que es el traductor. Sí, el traductor del texto aljamiano. Claro, porque él encuentra un texto aljamiano. Sí. El texto aljamiano se lo encarga traducir a un señor, pero es que el mismo Cervantes, cuando él va transcribiendo y va metiendo lo que ha dicho el traductor, dice, aquel traductor esto se lo saltó. O el traductor decidió que esto no era importante, o que lo que pasaba después no era importante y lo quitó. O sea, el traductor no solo traduce, sino que además opina. No sabemos cuánto ha aumentado del texto de Cide Hamete Benengeli, pero sabemos que ha quitado cosas. Es decir, que el traductor es muy importante. Entonces, al final, ¿quién ha escrito el Quijote? Pues ese es el gran universo. Yo creo que la maravilla de Cervantes es que genera tantas preguntas, sí, sin respuesta, porque además son preguntas para divertirnos, porque tampoco tiene mucha... Tu universo narrativo también crea varias preguntas, nos invita a leer. Gracias, Alfonso Amateo Sagasta, por estas palabras, por esta aclaración sobre su obra en el marco de este Festival Benengeli de Literatura en Español. Gracias. Muchísimas gracias.